damos gracias por tu palabra esta mañana. Damos gracias por tu escritura, Señor. Damos gracias porque ciertamente en estos tiempos tú nos muestras tu bondad, tú nos muestras tu gracia sobre nuestras vidas. Permítenos recibir la palabra, Señor. Ayúdanos a no distraernos desde aquí, desde donde estamos. Ayúdanos a entender tu palabra y sobre todo a ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Bueno, reciban un saludo. Buenos días a todos. Les mandamos un abrazo a la distancia, deseando que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Bueno, esta mañana yo quiero hablarles de la causa y la cura del desánimo. Hoy quiero que nos enfoquemos en Nehemías capítulo 4. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías, lo cual ha sido de gran bendición. Nehemías, el gran hombre que recibió el llamado de reedificar el muro de Jerusalén, un llamado preciso, una obediencia definida y una fe puesta en acción, es lo que nos enseña el testimonio de Nehemías. Ahora, quiero decirte que muchas veces en nuestro servicio al Señor, en hacer el bien que hemos sido llamados a hacer, en hacer la voluntad de Dios, muchas veces vamos a enfrentar el desánimo, o tal vez ya lo estás enfrentando, o lo vas a llegar a enfrentar en el futuro. Así que esta palabra nos va a ayudar a tener en nosotros ese conocimiento de la palabra para vencer el desánimo cuando éste esté presente en nuestra vida. No conozco nada que reduzca más las velas de la navegación en los propósitos de Dios como el desánimo. El desánimo nos paraliza, nos hace frenar, nos desalienta a tal grado que pensamos en tirar la toalla, o muchas veces de rendirnos completamente en proceder a buscar hacer el bien. Nehemías se enfrentó a estos obstáculos y eran unos obstáculos insuperables. Pero con la ayuda de Dios lo superó. Con la ayuda de Dios encontró fuerza, encontró valor y pudo seguir adelante. Así que en esta mañana que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene de valor, nos llene de valentía, nos llene de pasión por Jesús, para, a pesar de lo que estemos pasando, tú y yo podamos proceder en fe, podamos perseverar en fe, podamos descansar en fe de que el Señor está con nosotros, que con la ayuda de Dios podamos vencer el desánimo en nuestras vidas. Fíjate bien, en el capítulo 4 viene una influencia negativa sobre los judíos que estaban construyendo esta muralla de Jerusalén, por influencia de personas negativas, de enemigos que querían frenar esta construcción. Entonces el pueblo se desanima, y no solamente el pueblo, también en Nehemías existe un desánimo. Dice Nehemías 4:10, acompáñame por favor. Y dijo Judá, pon mucha atención: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. El pueblo de Judá. Por allá atrás, en los últimos capítulos de Génesis, descubrimos que Judá no era cualquier tribu de Israel. Era una tribu líder que se esperaba mucho de ella. En Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Silo significa Mesías. Judá era una tribu mesiánica. A través de la tribu de Judá nacería algún día el Salvador. Y este pueblo de Judá debía de ser respetado. Era el pueblo escogido a través del cual nacería un día nuestro Salvador Jesucristo. Entonces llegamos a este capítulo 4 y nos damos cuenta que Judá es el que dice las palabras de desánimo a las cuadrillas que estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén.
Esto me habla que viene desánimo al cuerpo de Cristo, viene desánimo a nuestras vidas cuando la gente que entiende el propósito del Evangelio o que ya tiene tiempo caminando en el Evangelio, dice palabras de desánimo. Cuando un padre y una madre de familia se desaniman, pueden transmitir a sus hijos un desánimo que los hace perder el gozo y la paz. Cuando se habla palabras en contra de Dios, viene desánimo a nuestras vidas. Y tal vez tú puedes decir, pero yo nunca hablo en contra de Dios. Yo nunca he dado palabras que ofendan directamente a Dios. Déjame decirte que en Malaquías 3, verso 13 al 15, nos habla de que quejarse de servir a Dios es hablar mal de Dios. Dice la palabra del Señor en Malaquías 3, 13 al 14. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo hablar desánimo, quejarnos de servir a Dios, cuando vienen esos tiempos difíciles, llegar a decir, en vano he buscado a Dios, en vano le he dado mi vida a Cristo, en vano me he enfocado en servir a Dios, en respetar su palabra. ¿Por qué? Porque Dios no responde, porque Dios no hace. Cuando decimos eso, son palabras en contra de Dios. Cuando tú te quejas en desánimo de tu servicio a Dios, tú estás quejándote de Dios mismo. Y esta puede ser una fuente de desánimo para tu vida. Escuchar a aquellos de quien tú esperabas una palabra de ánimo y de repente ya no están con el ánimo que tú admirabas, con la fe que tú admirabas y seguías. Yo quiero decirte que muchas veces cuando estamos en la lucha continua, vamos a ver personas desanimarse y tirar la toalla y renunciar muchas veces a esa pasión por Jesús, a esa gratitud a Dios. Pero tú y yo debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo siempre. Nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor y recordar que es a Él a quien servimos, que es a Él a quien adoramos y que de Él viene nuestro socorro. En Nehemías 4, 11 y 12 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Fíjate bien, no solo vinieron palabras de desánimo de Judá, que se esperaba mucho de ellos, sino que en el verso 11 y 12 nos habla de otra fuente de desánimo, de judíos que vivían cerca de los enemigos. Y en efecto, en este verso 12 leemos que estos judíos llegaron y le advirtieron 10 veces a Nehemías y a su cuadrilla sobre el peligro de continuar reconstruyendo los muros. Y era solo asunto de tiempo, ellos decían, para que los judíos fueran barridos de la tierra. 10 veces le insistieron a Nehemías, hey, están en peligro. Los enemigos dijeron que los van a matar, que van a parar la obra. Nehemías, ten cuidado. Entonces es importante notar que la información desanimadora procedía del pueblo que vivía cerca. Déjame decirte, iglesia, que uno no puede oír constantemente lo negativo sin que algo de ello se le pegue. Tú no puedes pasar tiempo con la gente que anda dando información desalentadora. ¿Por qué? Porque el desaliento de Nehemías le vino en primer lugar de Judá, lo cual fue verdaderamente sorprendente. Luego le vino de los judíos que vivían cerca de los críticos, lo cual fue muy significativo. Entonces, iglesia, no te dejes influenciar por gente tibia en su vida espiritual.
o que están en amargura, resentidos con Dios, resentidos con el pueblo de Dios. Escucha a los agradecidos, a los que aman servir a Dios, los que pese al tiempo que estamos viviendo siguen en gratitud a Dios, siguen conectados con Dios, con su palabra, que aman buscarle. Los que aman a su iglesia, que ellos sean los que sean una influencia positiva y de bendición para ti. No te dejes influenciar por aquella actitud de incredulidad, esa actitud de amargura, de desprecio a lo que Dios está haciendo aún en este tiempo. Ahora, hay causas de desánimo que vemos y vamos a estudiarlo cuidadosamente. Mira la primer causa de desánimo en el pueblo. Dice Nehemías 4:10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Mira lo que dice. Las fuerzas de los acarreadores, de los trabajadores, se han debilitado. ¿Ves tú esta palabra debilitado? En el texto original dice tambaleado. Entonces quiere decir que estas personas han estado trabajando un largo tiempo y se sienten cansadas. Entonces la primer causa del desánimo es la pérdida de la fuerza. Cuando tú pierdes la fuerza tanto emocional como espiritual, física, viene un desánimo a tu vida. Nehemías 4:6 nos dice que el muro ya estaba edificado hasta la mitad. Edificamos pues el muro, dice Nehemías 4:6, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces lo novedoso ya se había acabado. A la mitad del camino siempre va a haber esta pérdida de fuerza o este sentimiento de desánimo. ¿Por qué? Porque lo novedoso se ha ido. Y te voy a decir algo, iglesia: el servicio a nuestro Dios, nuestra confianza en nuestro Dios se sustenta con una fuerte convicción por Cristo, con un fuerte compromiso con Cristo. No se sustenta por nuestras emociones. Porque muchas veces nuestras emociones estarán por los suelos o en las alturas, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que el Señor ha provisto convicción por obra de su Espíritu Santo para seguir adelante aún en las mayores dificultades que enfrentemos, porque el Señor nos ha llamado a construir los muros de nuestra familia, muros de protección, muros que nos resguardan, muros donde podemos recibir la presencia de Dios en familia, donde podemos caminar en los propósitos de Dios. Entonces podemos vencer el desánimo. Número 2, otra causa por la cual viene el desánimo es la pérdida de visión. ¿Te das cuenta lo que dijo Judá? Dijo: el escombro es mucho. El escombro es mucho. La palabra hebrea que se tradujo para escombro significa tierra seca, restos. Entonces miramos alrededor y podemos ver situaciones bien complicadas, malas noticias por acá, malas noticias por allá, y podemos enfocarnos en el problema y perder la visión de un futuro lleno de esperanza y lleno de la mano de Dios, de la bendición de Dios. Nehemías vio a su alrededor y veía puro escombro, suciedad, piedras partidas, dureza, y esto lo pone cansado. Y pone cansado también al pueblo, y dicen: hay demasiado escombro a nuestro alrededor. Entonces el escombro y el desánimo son hermanos, ¿verdad?, que van de la mano. Y algunos de ustedes, iglesia, tal vez están luchando al día con día, ya sea con malas noticias o con personas difíciles de tratar. A su alrededor hay oposición, tal vez hay situaciones tristes,
que puedan estar terminando con tu fuerza espiritual, con la visión que Dios te ha dado. Déjame decirte que el Señor sigue obrando a pesar de lo que ves a tu alrededor negativo. Tú y yo tenemos que cobrar ánimo en el Señor. Tú y yo tenemos que cobrar fuerzas en el Señor, porque Él ha prometido hacer su voluntad. Él ha mandado su palabra y su palabra no volverá vacía, sino que hará su voluntad entre nosotros. Su palabra es viva y es eficaz y nos trae vida cuando hay desánimo, nos trae ánimo cuando hay tristeza, nos trae gozo cuando hay dificultades. Tercer causa por la que viene el desánimo es la pérdida de la confianza. Ellos expresaron: no podemos edificar el muro. Esto expresaron ellos. No podemos, sencillamente no podemos. ¿Por qué? Porque hay mucho escombro, porque tenemos amenazas de nuestros enemigos. No podemos. Cuando uno pierde la fuerza, pierde la visión. Entonces también pierde la confianza. Y estos judíos habían construido el muro hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Fíjate, en el original en hebreo este texto se lee así: el pueblo tuvo corazón para trabajar, pero ahora habían perdido el corazón. Entonces, cuando uno pierde la confianza en el Señor, cuando uno pierde la confianza en su palabra, tú te descorazonas, tú pierdes tu corazón, tú pierdes la motivación. Y en ese sentido de sentirte abrumado, desanimado, donde ya no sientes que vas a alcanzar lo que te has propuesto en Dios, donde sientes que ya no vas a ver lo que querías ver de parte de Dios. Y número 4, la pérdida de la seguridad. Eso cómo trae desánimo a nuestras vidas. Nehemías 4:11 dice: nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean, dice, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esta fue la causa final del desánimo. En el caso de estos judíos fue la pérdida del sentimiento de seguridad. Los trabajadores de repente se sumieron en el desánimo cuando perdieron la seguridad. ¿Por qué? Porque su seguridad estaba en que ellos no tuvieran amenazas, en que ellos estuvieran tranquilos trabajando con el propósito de hacer el bien, de enfocarse en sus familias, en estar haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando reciben las amenazas, pierden su seguridad. Y en este tiempo, iglesia, yo creo que estamos siendo bombardeados por amenaza tras amenaza. Se amenaza nuestra salud, se amenaza nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía. Por todos lados vemos que estamos en amenaza. Y hay muchos aspectos de la vida a la que tú y yo nos podemos aferrar por una seguridad tangible. Y uno de esos aspectos, por ejemplo, es el relacionado con nuestro trabajo. Si toda tu seguridad está relacionada con tu trabajo, entonces lo único que se necesita es que tú pierdas el trabajo para que el desánimo se apodere de ti. O también muchas veces esa seguridad está enlazada con tu salud. Y cuando viene la enfermedad, entonces tú te sientes que perdiste tu seguridad. Pero la palabra de Dios nos enseña que tú y yo podemos tener nuestra seguridad en las promesas de Dios. Tú y yo podemos tener nuestra seguridad en que cuando tal vez la palabra del hombre dice muerte, la palabra de Dios dice vida y vida en abundancia. Cuando viene esa amenaza de despojo, el Señor viene con la palabra de provisión. Entonces tú y yo podemos descansar que nuestra seguridad va a estar en la promesa de Dios, independientemente de lo que escuchamos o de lo que se nos dice. Mateo 6, 19 al 21 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen
y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces, si tu seguridad, iglesia, está en algo que puedes ver o tocar, cuando éste se remueve, caerás en desánimo. Entonces, que tu seguridad venga del Señor, de lo eterno, de su presencia, de su palabra que no cambia por nada. Entonces, tal vez tú en este momento, en lo profundo de tu interior, te encuentres en desánimo o llegues a estar en desánimo. Tú tienes que recordarte en este momento o en ese momento que vendrá que el Señor es fiel a su palabra. Tú tienes que recordar que tu seguridad está en Cristo, en lo eterno, en su promesa, no en lo que puedes ver o tocar. Nehemías no pasó por alto el desánimo. Cuando el desánimo vino a los trabajadores y a Nehemías, él hizo algo. Y uno no puede pasar por alto el desánimo, iglesia. Tú no puedes pasar por alto el desánimo y decir, bueno, ya se pasará, ya terminará. No, no, no. Así como tú no puedes inflar la llanta de tu carro cuando se poncha con pura oración. No, no, tú tienes que pararte, repararla, hacer algo. Así también tenemos que hacer algo en contra del desánimo. Y Nehemías hizo algo en contra del desánimo del pueblo y en contra de su desánimo personal. Y vamos a estudiar 5 principios que Nehemías empleó y que le fueron eficaces y que aún son eficaces según la palabra de Dios. Número 1, en Nehemías 4:13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Número 1, ¿qué principio espiritual podemos aplicar en contra del desánimo? Es este: unificar los esfuerzos hacia una meta con tu familia. Vuelvo a repetir, unificar los esfuerzos hacia una meta con la familia que Dios nos ha dado. Nehemías les quitó la atención hacia sí mismos, que la quitaran del desánimo y la autoconmiseración y la pusieran en la meta de la autopreservación. Él apretó las filas y por lo tanto estimuló a los abatidos de corazón. Tú y yo no somos espuma, amados. La espuma tiende a subir, pero inmediatamente después baja. Tú y yo somos gente de Dios. Tú y yo somos gente que ha confiado en la palabra del Señor y por lo tanto podemos perseverar construyendo lo que el Señor nos ha llamado a construir. Matrimonios fuertes, familias en el orden de Dios y por lo tanto bendecidos. Unámonos como familias. Que sean tiempos donde tú no desistes servir a Dios, porque es el mejor legado espiritual que tú puedes transmitir a tus hijos, a tus nietos. Es el mejor legado, es la mejor herencia que tú puedes dejarles. Si tú mantienes siempre el arco tenso, tú lo vas a romper. ¿Está muy tenso tu arco? Esta mañana yo quiero preguntarte esto. Tomemos un tiempo de vez en cuando para buscar a Dios y descansar en Dios. Descansar en Dios. Tenemos que tomarnos un tiempo para tener un tiempo de refrigerio como familia. En estos días de estrés, en estos días de preocupación, tómate un tiempo para estar con tu familia, buscando al Señor, meditando la palabra, descansando. Hombres de familia, padres de familia, no se afanen por el mañana. Pongan sus preocupaciones delante de Dios. Descansen en el Señor. Descansen en el Señor. ¿Por qué? Porque siempre hay una bendición para los que buscan al Señor. Siempre va a haber esa bendición.
¿Cuál es? Apartarse un tiempo para Dios. Dejar un tiempo, un momento la atención. Dejar un momento en las manos del Señor todo lo que te preocupa. En Marcos 6:30-32 dice que Jesús y sus discípulos salieron a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Los discípulos habían andado predicando el mensaje de Jesús de dos en dos, orando por los enfermos, estaban cansados. Y Jesús los lleva a un lugar aparte para fortalecerlos, para descansar. Y después de eso viene el milagro de los peces y de los panes. Entonces quiere decir que cuando tú y yo nos tomamos el tiempo para descansar en Dios, para recibir la palabra de Dios, para meditar en las maravillas de Dios, tú y yo nos estamos preparando para algo grande que viene, una cosecha que viene. Iglesia, lo mejor viene para ti. Si tú puedes descansar en el Señor, si tú puedes dejar la atención a un lado, si tú puedes refugiarte en el Señor, lo mejor vendrá. Y número 2, otro principio que podemos aplicar para vencer el desánimo es dirigir la atención hacia el Señor. Ya no estar enfocados en el escombro, en lo difícil, en las malas noticias, no. Enfocarnos en el Señor, dirigir nuestra atención al Señor. Dice Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Di conmigo, acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces Nehemías dirigió la atención del pueblo hacia el Señor. Ellos tenían la vista en los escombros, necesitaban mirar al Señor, mirar al Señor. Y uno se acuerda del Señor, uno mira al Señor cuando recuerda lo que el Señor ha dicho y ha prometido. Nehemías dijo a su pueblo: ustedes han puesto los ojos en los escombros, en la basura, en su proyecto individual, pero vamos a ponerlos en el Señor. Las personas que están desanimadas están pensando principalmente en una cosa, en ellas mismas. Pero cuando tú diriges tu atención al Señor, grandes cosas vas a tú experimentar. Vas a poder experimentar ese valor de parte del Espíritu Santo, esa gracia para levantarte en el nombre de Jesús y vencer. Acordarte del Señor es acordarte de sus promesas. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Acuérdate, iglesia, del Señor en estos tiempos. Recuerda lo que Él ha dicho. Tenemos recompensa del Señor. Dale un aplauso al Señor ahí en tu lugar y gózate en su promesa. Isaías 26 también, verso 3 y 4 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Di conmigo, persevere, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hay paz en nuestros corazones, en nuestras familias, cuando perseveramos en mirar al Señor, en recordar lo que Él ha hecho, cuando perseveramos en hacer el bien, cuando perseveramos en construir los muros que el Señor nos ha pedido reconstruir como iglesia. Filipenses 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor me promete para este tiempo. Esto es lo que el Señor me promete mientras yo me enfoco en el Señor y en hacer su voluntad.
provisión, paz, respaldo de parte de Dios, entonces yo puedo perseverar en hacer el bien. Oh, si no desmayas en hacer el bien, iglesia, tú vas a cosechar abundantes bendiciones, dice la palabra del Señor. Número 3, otro principio que aplicó Nehemías: mantener un equilibrio entre la oración y las acciones. Mira lo que dice Nehemías 4, 14 al 17. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. No temáis delante de ellos. Vuelvo a repetir. Acordaos del Señor, grande y temible, pelear por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Esto es un hecho básico en la vida cristiana. Fe sin obras es una fe muerta. O con una mano tenían esa tal vez cuchara para batir la mezcla, qué sé yo. Con una mano ponían esos ladrillos y con la otra mano la espada. Con una mano trabajaban y con otra la espada. Tú y yo debemos de tener este equilibrio: oración, fe y acciones en el nombre de Jesús. Guárdate de la enseñanza que no sirve, que sugiere que Dios hace todo y que no te toma en cuenta para hacer su voluntad. La Biblia nos exhorta continuamente a estar firmes, a ser fuertes en pelea, a ser buenos soldados, pero tenemos que establecer el equilibrio entre la fe y la acción. El equilibrio entre la fe y la acción. Oh, si vamos a creerle al Señor, vamos a declarar su palabra, vamos a orar por las necesidades que se van presentando en este tiempo, pero también vamos a trabajar, vamos a seguir predicando. Tú tienes que seguir hablando de Jesús a tus vecinos. Usa los medios de comunicación para que tu voz siga predicando a Cristo, porque cuando la iglesia sigue construyendo los muros, reedificando los muros, hay gozo en el corazón. Nada nos puede detener para seguir haciendo la obra de Dios en este tiempo. Sí, vamos a orar, vamos a ser intercesores, vamos a clamar por visitación de Dios, por sanidad, por protección, pero vamos a seguir reedificando el muro. Oh, si tú dices amén a esto, dale un aplauso al Señor ahí en tu lugar. Sigue adelante, acciona. Tú puedes estar orando por tus hijos, pero si tú no accionas para pasar tiempo de calidad con ellos, no va a ser eficaz la obra que tú estás haciendo. Tú puedes estar orando por tu matrimonio, tú puedes estar declarando la palabra de Dios sobre tu matrimonio, pero si tú no accionas para pedir perdón a tu esposo, a tu esposa, viceversa, no va a pasar nada. Tenemos que accionar. Tenemos que volvernos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, hablando de acciones. Y número 4, otro principio para vencer el desánimo es determinar un sitio de reunión. Escucha bien, iglesia. Nehemías 4, 19 al 20 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. ¿Cómo es la obra de Dios? Grande y extensa. Esta es la obra de Dios, grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Estaban lejos, apartados entre sí.
Y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjate bien, los que estaban reconstruyendo el muro, los que estaban cuidando el muro, estaban hoy sí que en sana distancia también. Estaban apartados entre ellos, pero cuando sonara la trompeta, ellos tenían que reunirse donde la trompeta se estaba tocando. Entonces, ¿cuál era el punto de reunión? Era donde la trompeta se estuviera sonando. Debía de acudir todos ahí, en ese lugar. ¿Para qué? Para fortalecerse mutuamente. El principio era este: no trates de pelear solo. Jamás, jamás, iglesia, no traten de pelear solos. Este principio aún tiene validez. Tenemos que tener un punto de reunión. Necesitamos amigos íntimos, hermanos en la fe de batalla. Oh, pero me es difícil integrarme. Hey, la palabra de Dios dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigos. Necesitamos hermanos de batalla. Acudir a donde se nos está sonando la trompeta, ir y fortalecernos. Ninguno de nosotros debe de decir: yo no necesito a nadie. Esta es una teología pobre y comunica una idea deformada del cristianismo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el cuerpo de Cristo no puede estar desmembrado. Todos nos necesitamos. ¿Hay un mensaje bíblico para sustentarte esto? Claro que sí, lo hay. Cuando Jezabel en el Antiguo Testamento intimida a Elías, ¿qué hace Elías? Bueno, él corre, él se mete bajo un árbol en el desierto y dice: Señor, quítame la vida. Ahora, Dios lo sustenta por 40 días y 40 noches. Y inmediatamente le dice: levántate, tú no estás solo. Y le da un compañero de batalla, quien fue Eliseo. Dios le había dado un compañero con el cual él podía descubrir su alma, con el cual podía él compartir sus heridas y aliviar su soledad. Entonces, yo te pregunto en esta mañana: ¿cuentas tú con hermanos en la fe donde tú puedas depositar esa necesidad que tienes para orar, para recibir consejo, o estás peleando solo esta batalla? Nehemías dijo: cuando ustedes oigan el grito de batalla, acudan al lugar donde está la trompeta. Ahí es donde está la fortaleza. Ahí es donde está la fortaleza. Entonces nuestro punto de reunión debe de ser atendido. Y yo quiero pedirte, preciosa iglesia del Señor, que atiendas el punto de reunión. Si estamos en tiempos donde de repente que estamos en tal semáforo y que de repente el super cierre, bueno, atiende el punto de reunión. Si se suena la trompeta para reunirnos en el estacionamiento, vente. No tengas esa actitud de que no, yo en el estacionamiento no, porque no es igual. Si se suena la trompeta para estar aquí dentro del auditorio presencialmente, vente, nos necesitamos. O si se suena la trompeta para, ok, ahora desde nuestras casas, ve y pon diligencia en conectarte con tu familia. Debemos de buscar vencer el desánimo cerrando las filas en unidad espiritual, con un corazón dispuesto a seguir reedificando los muros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Porque entre mayor unidad en la iglesia, mayor visitación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Número 5. Ya estamos terminando. La introducción del mensaje. No se crea, ya estamos por terminar. Desarrollar un ministerio de servicio a otros vence el desánimo en nuestras vidas. Claro que sí. Nehemías 4, 21 al 22. Dice: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Fíjate bien, todo el día ellos estaban firmes, dispuestos a defender a los que estaban construyendo. Guerreros valientes. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. También en la noche
había servicio, había servicio. Todos estaban sirviendo los unos a los otros. Dice, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela de día en la obra. Sirvan. Y es en esencia lo que Nehemías dijo, fue esto. Miren, necesitamos ayuda. Les pido que se sirvan y se ayuden el uno al otro. Un espíritu de servicio. ¿Usted quiere saber cómo ser la persona más miserable del mundo? Sea como el fallecido Howard Hughes. Viva para sí solo. Use tan a menudo como le sea posible las palabras yo, mí, mío. Derrame todo su amor hacia adentro. Piense solo en sus propias necesidades, en sus deseos, en lo que usted quiere, en lo que le place, en cuidarse usted mismo, en cubrirse usted mismo. Niéguese a amar y a ser amado. Eso nos hace miserables, eso nos hace desanimados ante la vida, ante los propósitos de Dios. Pero esta semana, amados, yo te invito, te reto a que sirvas a tu prójimo. Oh, que ores por tu prójimo, que tengas acciones de bondad por tu prójimo. ¿Te preocupas solo por ti en este tiempo? ¿Solo por tu familia? ¿O también te preocupas por tu prójimo? Todos debemos de detenernos a contemplar cuán cortas son nuestras vidas en este mundo, fijándonos si hemos invertido algo de nuestras vidas en las vidas de otros. ¿Cuánto has invertido, iglesia, en la vida de otros? ¿Cuánto? En los Estados Unidos, el hecho de que una persona queda jubilada, para muchos de ellos, no para todos, no puedo generalizar, significa no me molestes, no tengo tiempo para los demás. Cuando se pudiera usar ese tiempo para servir con más libertad. Con más libertad. Nehemías dijo, no nos sentemos a lamer nuestras propias heridas. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Metámonos el asunto de preocuparnos por los demás, sirviéndonos, ministrándonos unos a los otros. Haz una llamada a tu hermano en Cristo. Manda mensaje de amor, de perdón, de misericordia a todos tus hermanos en Cristo. Y aún aquellos que no conocen del Señor, sigue mostrando misericordia, porque el Señor también quiere alcanzarlos. Este tiempo es de salvación. Este tiempo es para que la palabra de Dios llegue a aquellos hogares donde no había llegado. Debemos de seguir reconstruyendo el muro, amados. Vencer el desánimo. De esto se trata el cristianismo, de negarnos a nosotros mismos, de servir al Señor, de darnos en amor. El desánimo en realidad es una enfermedad interna. Comienza con los gérmenes de la duda de uno mismo, por medio del temor y de las exasperaciones negativas. Comienzan a crecer los gérmenes y se multiplican, y pronto perdemos nuestro camino, nos debilitamos, salimos corriendo y nos escondemos. Sálvese quien pueda, yo me salvo. En la medida que continúa, llegamos a ser completamente derrotados por este desánimo. Nos volvemos presa fácil del enemigo de nuestras almas, el cual se hace cargo de nosotros y anula nuestros esfuerzos. Y esto puede ocurrir casi de la noche a la mañana, que entre el desánimo a tu corazón y que te paralice en este tiempo. Yo quiero dirigir nuestra atención al Señor. Lucas 12:37 nos da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de su corazón y de su carácter. Bienaventurados aquellos siervos en los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá
y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto es un momento donde Jesús habla de la segunda venida que Él estará haciendo en el futuro. Él vendrá por su iglesia y Él mismo está diciendo que va a sentar a su iglesia y él se va a preparar para servir la mesa. El Rey de Reyes siempre nos ha dado el ejemplo de servicio incondicional. ¿Quieres vencer el desánimo de tu corazón? Sirve. Muchos dicen, bueno, mejor dejo de servir y ya después me animaré a servir. Ya después me sentiré mejor para servir. ¿Quieres vencer el desánimo, el querer tirar la toalla? Sirve al Señor con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo le puedo hacer? Hay muchas cosas que hacer, tanto dentro de la iglesia como en tu casa, como en la calle, como en tu familia. Hay mucho que hacer para el Señor, iglesia. Debemos de seguir reconstruyendo los muros que el Señor nos ha pedido edificar. Vuelve a llenarte del Espíritu Santo, iglesia. Vuelve a poner tus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Vuelve a soñar en Dios. Vuelve a creerle al Señor. Un día más creyéndole al Señor. Un día más. Yo sé que puede haber mucho escombro, malas noticias, enfermedad, temor a la muerte, temor al fracaso, pero nuestra atención está en aquel que todo lo puede. Nuestra atención está en aquel que venció a la muerte y ha declarado vida sobre nosotros. Ponte sobre tus pies y dile al Señor: gracias, Dios, por ser mi Dios. Aunque vengan amenazas de muerte, aunque vengan amenazas de destrucción, no pararé, no pararé. Esto no es una emoción más, esto es un compromiso que ha resultado por gracia. Es un regalo que tú me has dado. Y yo pienso caminar, seguir adelante, seguir reconstruyendo mi vida espiritual, mi matrimonio, mi familia, en tus caminos, haciendo tu voluntad. Señor, no es por mi emoción, es por la convicción que tengo de amarte hasta el último día. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para que todo desánimo se vaya de los corazones en esta mañana. Padre, que en el nombre de Jesús venga un ánimo nuevo, un aliento de vida nuevo. Diga al débil: fuerte soy en el que me amó hasta el fin. Que en el nombre de Jesús las rodillas paralizadas cobren fuerza, se estabilicen. Señor, que en el nombre de Cristo venga un nuevo cántico a tus adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Un cántico de victoria, un cántico de esperanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú estás conectado a esta transmisión y has reconocido que tu pecado te aparta de Dios, este es el momento que Dios tenía para ti, para venir a Cristo. Jesús dice en su palabra que el que viene a Él, Él jamás lo va a echar fuera. No importa lo que tú hayas hecho, si tú te arrepientes de corazón y reconoces que eres un pecador, el Señor te perdona. El Señor te salva en este momento. Solo basta que seas sincero y que pongas tu confianza en el Señor. Él es nuestro Salvador. Él se entregó en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Dile al Señor después de mí: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Te entrego mi corazón en esta mañana. Pido perdón por mis pecados. Te pido que tú guíes mi vida a partir de hoy. Quiero heredar la vida eterna. Quiero caminar contigo el resto de mi vida. Gracias, Señor, por tu promesa de perdón. Gracias, Señor, por tu promesa de salvación. Gracias porque en esa cruz yo recibí
perdón de mis pecados y salvación de mi alma. En el nombre de Cristo Jesús. Te felicito por hacer esta oración. Yo te bendigo y te animo a estar conectado a través de esta página para seguir creciendo en tu fe, involucrarte en esta iglesia Renueva, que es tu casa, y que estaremos con mucho gusto atendiéndote y sirviendo.